La ciudadanía nos juzgará por nuestras sentencias. O así dijo hoy la ministra presidenta de la agonizante Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, en esta reunión extraordinaria que había convocado hará aproximadamente una semana o un poco menos, una convocatoria que a pesar de ser constitucional llamó la atención porque no se veía a simple vista cuál era el objetivo de esta reunión extraordinaria. Tan es así que la misma Norma Piña inicia, o más bien dicho, termina esta última sesión extraordinaria, que es lo que estamos comentando, pronunciando un discurso donde mencionó estas palabras, que esa reunión extraordinaria había llamado la atención, había causado expectativas, creo que fueron sus palabras. Y ahí ella justificaba esta reunión extraordinaria diciendo que era constitucional y que se había que, bueno, el tema tratado fue el desahogo precisamente de las inconformidades o recursos en contra de la elección, concretamente para dos ministros, magistrados, perdón, del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, TJ, Tribunal de Disciplina, Tribunal de Justicia, Tribunal de Disciplina Judicial, perdón, el TDJ, este señor de Guzmán Batis y la señora Águilas 8, Claudia Valle Águilas 8 y Gilberto de Guzmán Batis. Y bueno, digamos ya de repasón que lo que se temía, que la presidenta lo llegó a esbozar y su servidor lo llegó a creer, a pensar que eso sucediera, es que en esta reunión extraordinaria se le diera para atrás a la elección de esos dos magistrados del TDJ. Pero bueno, no causó mucha sorpresa que no, que al contrario cimentaron la decisión del INE de la validez de la elección judicial en general y la elección de estos personajes que acabo de mencionar como integrantes del nuevo organismo que sustituirá al Consejo Federal de la Judicatura. Entonces, bueno, un poco a sorpresa porque pues no se descartaba o hay otra marrullería de Norma Piña. Pero bueno, sus palabras fueron estas. La ciudadanía nos juzgará por nuestras sentencias. Y ya lo había dicho antes, el año pasado, cuando no logró el quórum constitucional para echar para atrás la reforma judicial que ya hoy es ley. Y que sus palabras fueron precisamente estas. La historia nos juzgará a cada uno. Y vaya que si va a juzgar la historia. Y a eso vamos en este breve recuento de por qué se va, por qué se fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Norma Piña. Y me acuerdo de esa manera de narrar un partido de béisbol cuando el bateador lograba un jonrón y el narrador decía se va, se va, se va. Y cuando finalmente transponía los linderos del campo beisbolero, decía, se fue. Así está ahora Norma Piña. Se va, se va, se va, se fue. O se va a ir. ¿Cuánto le quedan? Estamos a 19, 20 días. Digo, estamos casi a 20. Le quedarían 11 días. Un poquito más de 10 días a esta Suprema Corte. Pues vámonos, amigos. Vámonos rápido a esta breve recuento de por qué se va la Suprema Corte. Ya dijimos brevemente que la reunión, y si no lo remarcamos, fue hoy. Hoy, 19 de agosto, por cierto, de 2025, fue la reunión extraordinaria que había convocado Norma Piña. Y los efectos fue, pues, desechar o cimentar los acuerdos que ya comentamos, los recursos o las inconformidades en contra de la elección de algunos cargos del Poder Judicial, que finalmente Norma Piña terminó desechando y su corte, y su todavía Corte de Justicia de la Nación. Pues bueno, se va la corte. Una corte que surgió en el año de 1994 a instancias de Ernesto Zedillo, producto de una jugada política temerosa de Ernesto Zedillo, que tuvo que cambiar a todo el personal, a todos los ministros concretamente de la Suprema Corte de aquel entonces, porque traía una bronca casada con Carlos Salinas de Gortari por haber encarcelado a su hermano Raúl Salinas y temía
Ernesto Zedillo se llegó a decir que Carlos Salinas moviera a los ministros antes de que los cambiara Zedillo y pudieran destituir a Zedillo. Fue una motivación político temerosa de Zedillo que lo hizo desterrar, quitar a la corte en ese año de 1994 y que se entiende que estaba plegada a los intereses de Carlos Salinas y nace la corte. Ahí nació, por cierto, el Consejo de la Judicatura Federal, que toca su término dentro de 11 días. Pues bien, se va a la corte, amigos, de los 40 privilegios. Una corte que tenía privilegios de manera exagerada, que en el mundo no se veía y no se ve, como actualmente los tiene todavía la Suprema Corte, que además se va con pensiones multimillonarias. Nada más esbocemos rápidamente algunos de los 40 privilegios, porque es la Corte que se va. Sueldos superiores al presidente de la República, cuando el artículo 27 constitucional mandata que ningún servidor público debe ganar más del presidente. La Corte se va a la Corte de la violación a la Constitución en cuanto a los sueldos muy elevados que tenían. Aguinaldos exagerados que sumaban cerca de 700,000 pesos, equivalentes a 40 días de sueldo de los ministros. Se va a la corte de primas vacacionales que representaban 10 días de sus elevados sueldos. 4. Tenían un fondo para un restaurante de lujo. Y en ese restaurante se les surtía 723,690 pesos anuales. Obviamente, un comedor sofisticado con las mejores viandas. El sexto, presupuesto de 5,540,000 pesos mensuales para contratar personal. Y estos datos son de 2023. Imagínense 2024, que ya pasó un año. Repito, 5,540,000 pesos, 5,5 millones anuales para que contrataran personal. 2 vehículos blindados tipo Suburban para cada uno de los ministros y otro personal acreditado. 8. Pago de riesgo, además de sus enormes sueldos, de 640,372 pesos al año. Apoyo para gasolina a cada uno de los ministros y personal acreditado por 22,000 pesos mensuales. Apoyos ilimitados para el pago de peaje en autopistas. Ellos no pagaban peaje, estaban exentos. Algunos ministros también contaban con escoltas del Servicio de Protección Federal, seguros para autos y casa habitación. También contaban con reservaciones especiales en otros restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro trámite gratuitos y rápidamente. Atención personalizada en el aeropuerto en sus viajes, viáticos para vuelos, hospedajes, comidas de viajes oficiales. Y bueno, vamos a dejarle ahí porque miren, no acabaríamos con todos esos privilegios. Vámonos a seguir con lo demás, pero se va a la corte de los 40 privilegios como nunca se ha visto en el mundo. Se va a la corte de los 15 fideicomisos multimillonarios que fueron acumulando a lo largo de todos estos años, cuando los remanentes que les quedaban del presupuesto anual, lejos de devolverlos como mandata la ley a la tesorería, se los quedaban y armaban fideicomisos con los cuales inventaban otras pensiones complementarias para hincharse los bolsillos de dinero y la panza hasta de comidas exóticas. Bueno, esa corte es la que se va, la de los 13 fideicomisos, la corte que incluso echó para abajo leyes relativas a los fideicomisos que el Poder Legislativo ya había logrado eliminar. Se va a la corte del ministro que guardó a lo largo de 10 meses en el cajón de su escritorio el expediente de un deudor fiscal y ladrón como Ricardo Salinas Pliego. Se va a esa corte del ministro Luis María Aguilar, que se retiró el 30 de noviembre pasado, y que sin tener la facultad, la Suprema Corte, de analizar una cuestión que el Tribunal de Justicia Administrativa ya había condenado a Ricardo Salinas Pliego de pagar las cantidades millonarias que debe al fisco,
Este ministro Luis María Aguilar, que de triste memoria para la historia, había guardado ese expediente para que no se tocara a Ricardo Salinas Pliego, el pillo que le gusta que le llamen magnate. Se va esa corte del ministro Luis María Aguilar. Se va la corte. Bueno, además de que un anexo. Luis María Aguilar también tiene una hija que es dentista y la metió a trabajar en el Poder Judicial. Se va a la corte del nepotismo, y ahorita volveremos sobre ese asunto. Se va a la corte de los sabadazos, aquella corte que no prohibía, sino que cobijaba, tapaba esos sabadazos que daban los jueces vendidos y al servicio del crimen organizado y de los grandes criminales de una gran monta, que eran un riesgo, un gran riesgo para el pueblo y la ciudadanía en general. Se va esa corte que prohijaba y protegía a esos jueces corruptos que, como dije, liberaban en sábado. Esto lo llamó el presidente de los sabadazos. Liberaba, daba amparos, pero más que nada liberaba delincuentes, donde incluso esa corte que se va se atrevía a ponerle plazos de 24 horas a los sistemas penitenciarios para que soltaran a esos delincuentes. Esa corte es la que se está despidiendo. Estamos a 11 días. Se va la corte política, la que echó para atrás leyes constitucionales y leyes secundarias que se dieron durante el sexenio pasado a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa corte que a todo lo que determinaba el poder ejecutivo y el poder legislativo como representantes del pueblo, a todo le decía no. Esa corte que todo le echó para atrás sobre los grandes cambios que beneficiaban al pueblo, es la que se va. Toda reforma constitucional, toda enmienda que no pasara incluso por las leyes constitucionales, los echó para abajo. Hoy se va esa corte. Se va la corte que fue denunciada por una de sus ministras, Lenia Batres Guadarrama, en los foros que se hicieron el año pasado previos a la reforma judicial. Esa corte que sesionaba y sentenciaba miles de casos sobre impuestos, sobre cuestiones financieras, por unas cuantas decenas de los derechos sociales y los derechos humanos. Esa enorme desbalanza de dedicarse más que nada como si fuera, pues no sé, una ley de finanzas, como si fuera un ente dedicado únicamente a ver las cuestiones de impuestos, como si fuera una contaduría pública. Cuando esta Suprema Corte que hoy se va, todos sus juicios, el 95% de sus juicios, versaban sobre el pago o no pago de impuestos, y el restante 5% lo dedicaba a las sentencias de los pobres, principalmente en derechos humanos, en derechos sociales, en despojos que sufrían, en abusos que sufrían. Se va esa corte. Se va a la corte de los amparos a las empresas extranjeras. Sí, esa corte de Norma Piña, que habiendo dado un amparo a uno de sus jueces favoritos, el señor de apellido Fierro, que había amparado a una empresa extranjera española en contra de la ley de energía, esa corte hizo extensivo ese amparo sin haberlo solicitado a las demás empresas extranjeras. Esa corte protectora de intereses extranjeros es la que se va. Se va a la corte que liberaba cuentas bancarias a los grandes delincuentes y a sus parientes. Cuentas de Emilio Lozoya, de la esposa de Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos a 38 años por narcotráfico y otros delitos. Se va a esa corte que liberó las cuentas bancarias de la esposa de Genaro García Luna, que liberó las cuentas también de Emilio Lozoya, que liberó cuentas del fallecido Deschamps,
Romero Deschamps, el que fuera líder histórico de Pemex, uno de los más corruptos priistas. Bueno, díganme de un priista que no ha sido corrupto. Se va. Esa es la corte que se va. Liberadora de los recursos económicos mal habidos que habían acumulado y puesto en bancos los políticos corruptos, principalmente del PRI y del PAN, más bien dicho, únicamente ellos. Se va a esa corte, liberadora de las cuentas de dinero mal habido. Se va esa corte, como dije antes que iba a regresar sobre este tema, donde el 56% de sus integrantes del Poder Judicial estaban practicando de una manera muy alegre el nepotismo. El 56% de los trabajadores del Poder Judicial tenían cuando menos un pariente. Tenían hermanos, hijos, esposas, amantes, compadres, comadres, sobrinos, tíos, y vaya usted a saber todo lo que tenía, reconocido por la misma Norma Piña que el nepotismo en el Poder Judicial llegaba al 56%. Se le llegó a llamar a la Suprema Corte como la Corte, ¿cómo le dijeron? La Corte, el DIF, es de Son Integral de la Familia, la Corte Familiar, porque precisamente del DIF familiar, una corte que se parecía al DIF, porque la gran cantidad de familiares que tenía allí. Esa corte de los parientes en un 56% en el Poder Judicial es la que se está yendo, se está despidiendo. Se va a la corte que liberó y liberaba a los delincuentes, al Mencho, a su hermano, a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Ustedes recordarán que incluso lo trató su servidor en Videomisiones, donde habían liberado a un delincuente del CJNG y a cambio había recibido una jueza 2 millones de pesos. Otro juez que liberó a otro narcotraficante del CJNG recibió un condominio. Esa es la corte que se va. Se va a la corte que tenía acuerdos con estos cárteles de la droga, ya que ellos mismos e incluso las empresas factureras que tenían a sus jueces favoritos para que fallara a su favor, esa es la corte que se va. Se va a la corte al servicio, que estaba al servicio de los cárteles de la droga. Se va a la corte que estaba al servicio de las empresas manufactureras. Se va a la corte que solapaba a las empresas fantasma para que los políticos pudieran robar a su antojo. Esa es la corte que se está yendo, se va y se va a ir. Ya diremos el 1 de septiembre, la corte que se fue. También se va a la corte que jugó a las vencidas en contra del pueblo mexicano. Aquí vale la pena mencionar de manera particular a su todavía presidenta Norma Lucía Piña Hernández, que fue la que de una manera bastante insolente y podríamos decir de absoluta carencia de talento político, que no tenía por qué meterse, se puso con Sansón a las patadas y salió vapuleada. Le jugó a las vencidas con dos poderes y salió vapuleada. Esa es la corte que se está yendo. Se va la corte que se presumía independiente y autónoma, pero el pueblo decía: te comportas independiente y autónoma del pueblo, pero estás al servicio de los poderes fácticos. Se va la corte que estaba al servicio de los grandes empresarios. Se va la corte que estaba al servicio de los políticos corruptos del PRI y del PAN. Se va la corte cuyos jueces pedían moches y entraban en contubernio con los varios abogados de los delincuentes, incluso del fuero común, para que les cambiaran o le tipificaran de manera diferente los delitos, y siendo delitos graves pudieran ser cambiados a un delito menor y pudieran salir bajo fianza.
Esa es la corte que se va. Una corte que, como dije, se presumía independiente, se presumía autónoma, pero pues nomás lo era del pueblo mexicano, porque como ya lo dije antes, era una corte sometida a las clases poderosas del país. Se va a la corte recordando estos tiempos, que se reunió con la oposición de derecha en un acto ilegal en la casa de uno de sus ministros, donde se reunió con el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, en una reunión política que nunca dio cuentas para qué fue esa reunión. Jamás nadie se lo preguntó. Ningún reportero o periodista o conductora de noticias se lo preguntó, y mucho menos la vocera de la derecha. Para Carmen Chayistegui nunca tuvo duda, nunca tuvo el interés de preguntarle a Norma Piña a qué se reunió con Alejandro Moreno, invitando al coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, reunirse con integrantes del PRI y del PAN en una casa de sus ministros medio año previo a las votaciones que definieron a Claudia Sheinbaum como presidenta. Esa es la corte que se va. Una presidenta que nunca fue cuestionada sobre estos actos y los que vamos a seguir comentando, porque se va a la corte donde un juez, Rodríguez de la Pesa, invadió las funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los presionó de manera ilegal y grosera a que nombraran a 2 magistrados, en aras de que tuvieran mayoría los magistrados del Tribunal Electoral que simpatizaran con el PRI y con el PAN, y de esta manera declarar inválida la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum el año pasado. Se va a esa corte que mandató a este juez para que tuviera intromisión. Se va a la corte que se atrevió a querer analizar si la constitución política de los Estados Unidos mexicanos era constitucional. Esa es la corte que se va. Se va a la corte de las mañas, donde Norma Piña solo quería atraer lo que le convenía de la reforma judicial que hoy es ley. Y en aquella reunión de finales del año pasado, en noviembre, si no me equivoco, cuando en una sesión iban a analizar el pleno si tenían la facultad de echar para atrás la reforma judicial, donde un ministro ponente de Norma Piña se atrevió a crear un proyecto donde se mutilaba la reforma judicial de función y facultad exclusiva del legislativo, donde todo lo que el legislativo avale constitucionalmente, como fue, con la mayoría calificada en ambas cámaras y 17 congresos de la República, Norma Piña se atrevió, y esa es la corte que se va, se atrevió a entrometerse y querer mutilar a esa gran reforma que hoy es una ley. La corte de los despropósitos, podríamos decirle, es la corte que se está yendo. Esa corte que en esa reunión, les decía, Norma Piña quería tomar lo que les convenía, pues de acuerdo a las leyes a la vieja ley del Poder Judicial, con una, podemos decir, con un staff de 11 ministros quedaban 10, pero ya se había retirado Luis María Aguilar, pero de todas maneras la mayoría constitucional para el pleno de la Corte eran 8 ministros, y es donde querían mutilar la reforma constitucional sobre el Poder Judicial. 8 ministros era necesario, y Norma Piña se atrevió a proponer que ahí sí se tomara lo de la nueva Corte, donde ya no son 11, sino 9 integrantes del Poder Judicial, y ahí la mayoría era de 6, la mayoría constitucional. Y en una aberración jurídica que quiso cometer, dijo que sería bueno que se analizara si se podía analizar la reforma judicial no con los 8 constitucionales como marca la ley, sino que se tomara lo de la
reforma que iba a entrar a ser ley, que fueran 6 en vez de 8, y ahí fracasó rotunda y vergonzosamente. Esa es la corte que se va. Se va la corte que creando a su comité de evaluación para los candidatos a la elección judicial del pasado 1 de junio, se atrevió a darles órdenes para que se retirasen y no llevaran a cabo la evaluación. Esa es la Suprema Corte que se está yendo. Hoy se tocó la última reunión, que fue la extraordinaria que hemos comentado. La última reunión de Norma Piña, donde al final de su discurso se vio que terminaba conmovida. Y como dice la canción de Juan Gabriel, pero qué necesidad había de todo esto. Pero mencionemos otros datos. Se va a la corte, haciendo un poco de historia, se va a la corte del desafuero del jefe de gobierno de allá de 2005, jefe de gobierno de la Ciudad de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Se va a la corte que hizo ese desafuero, que estando bajo el mandato del entonces presidente de esa SCJN, Mariano Azuela Huitrón, se atrevió a reunirse con el entonces presidente Vicente Fox y fraguaron sacar de la contienda presidencial de 2006 a Andrés Manuel López Obrador, inventándole un delito por construir una avenida que conectaba a un hospital en la zona de Santa Fe. Esa corte del desafuero ilegal e injusto e improductivo porque no le funcionó, esa es la corte que se va. Se va a la corte del Fobaproa, donde habiendo solicitado recursos y amparos la oposición de izquierda en aquel entonces, la corte de aquel entonces les negó los amparos y el Fobaproa permitió el saqueo y el robo de los recursos del pueblo mexicano, haciendo que seamos el pueblo quienes pagaran las deudas de los grandes empresarios y políticos corruptos. Esa es la corte que se le está tocando las golondrinas. Se va a la corte que en aquel 2010 permitió que el espurio de Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente, en ese octubre de 2009 declarara de manera ilegal, porque fue ilegal, no hubo sustento, la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y cuando se inconformaron las esposas y sociedad que metieron amparos, la corte les negó todos los amparos, permitiendo que se lanzaran a la calle más de 40,000 trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Esa es la corte que se está yendo. Se va a la corte del anatocismo, que muy anteriormente había avalado la aplicación de interés sobre interés sobre interés en las deudas que tuvieran los ciudadanos de nuestro país. Esa es la corte que se va. Se va a la corte de ese ministro Diego Valadez, que solo estuvo 7 meses en el cargo como ministro y está gozando de una pensión vitalicia multimillonaria. Esa es la corte que se va. Se va esa corte que se entrometía en las funciones legislativas y que pretendió legislar y sacar de esta función al segundo poder de la República, y que es precisamente el poder legislativo conformado por la Cámara de Senadores, la Cámara Alta, y la Cámara de Diputados, la Cámara Baja. Se va esa corte que, como hemos dicho, causó mucho escándalo en la aprobación de la ley de lo que ahora es ley constitucional, de esa gran reforma que se le hizo precisamente al Poder Judicial. Y recordemos que se va a esa corte donde una presidenta, Norma Piña, lejos de dar un informe a finales del año pasado, tomó la calle y salió a lanzar arengas como si fuera una política de izquierda. Se va la corte, esa corte que estuvo dirigida en su último tramo, y será el triste recuerdo que deja Norma Piña, esa corte carente de talento y de facultades políticas, que cometió un terrible error. Y con eso termino esta videoemisión, amigos y amigas del informativo El Pico del Águila, porque esto es bueno mencionarlo. Me acuerdo, antes de culminar este comentario,
de esa especie de moraleja, de cuento, que es inventado, que parece un chiste, donde dice que el Maestro Jesús caminaba y encontrándose con un comerciante de panes en el camino, estaba platicando y Pedro le robaba pan y cada vez que se lo llevaba a la boca, el Maestro Jesús decía, Pedro, y Pedro tiraba el pedazo de pan. Volvía el maestro a entablar plática con el comerciante y Pedro volvía a agarrar otro pedazo de pan y le volvía a decir el maestro, Pedro, y terminaba tirándolo así hasta que Pedro no se pudo comer ni un solo bocado del pan. Cuando se van, le dice el maestro Jesús, Pedro, ¿a qué te supo lo robado? Esta pregunta sería aplicable a Norma Piña. Norma Piña, ¿de qué te sirve, de qué te sirvió todo lo negado? Todo le negaste a la cuarta transformación. ¿De qué te sirvió? Negaste una ley de energía eléctrica, le echaste para abajo. Ahora la Comisión Federal de Electricidad tiene el 56% o el 54% de facultades para generar, distribuir y vender la electricidad. ¿De qué te sirvió? Echaste para atrás los fideicomisos en el sexenio de López Obrador, la extinción de fideicomisos. Ahora ya se extinguieron. ¿De qué te sirvió lo negado? También echaste para atrás. Aparte de los fideicomisos, ay, se me fue la idea. Pero, sí, echaste para atrás la desaparición de esas entidades autónomas y onerosas, como la COFETEL, y otras más que había por ahí, y hoy son una realidad su desaparición. ¿De qué te sirvió echar para atrás la desaparición de los entes autónomos si hoy ya están completamente desaparecidos? Y finalmente, Norma Piña, ¿de qué te sirvió el centón aquel 5 de febrero de 2023, cuando de manera insolente no te levantaste y le faltaste al respeto a la investidura presidencial que preside la nación, que era el representante del pueblo mexicano? ¿De qué te sirvió? ¿De qué le sirvió a la Suprema Corte de Justicia haber hecho todos estos desplantes? Porque, como lo dije ya en una emisión pasada, seguro estoy, cierto estoy, que si Norma Piña hubiera tenido sentido común y no les hubiera hecho el guiño de ojos con ese centón del 5 de febrero a la oposición de derecha, Norma Piña hubiera entablado, les aseguro y les garantizo, un acuerdo con el presidente López Obrador y el legislativo. Y así como es la naturaleza, y esto lo saben también los fachochairos empinados, con ese gran corazón que tiene el presidente López Obrador, que lo reconozcan o no, es su pedo. Pero con ese corazón que tiene el presidente, les aseguro y les garantizo el juego quíntuple contra sencillo, que el presidente hubiera aceptado un acuerdo donde la misma Suprema Corte hubiera hecho su propia reforma despacito. Si Norma Piña hubiera tenido el sentido común y la inteligencia y la visión de decir, no vamos a poder, si llega a ganar las elecciones mayoritarias, otra vez Morena, el próximo año, o los próximos 2 años, porque esto fue en 2023. Si Norma Piña, cuando tomó posesión en enero de 2023, hubiera tenido esa visión, lejos de echar para atrás como lo hizo Norma Piña, todos los avances de la Suprema Corte bajo la presidencia del ministro Arturo Saldívar, otro gallo le cantara. Hubieran entablado un acuerdo y no se hubiera despedido la Corte que hoy se va, se va, se va, se fue. Estaremos en contacto, amigos y amigas, para ver lo que sigue. Que tengan ustedes una excelente noche. Su amigo y servidor Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo.